tardes, estimados colegiados del Consejo Regional 3 de Lima y también a nivel nacional y sector salud en general. Saludar su presencia en este importante curso de alergia e inmunología, quinto curso desarrollado por el Consejo Regional 3. Hoy vamos a continuar con el séptimo tema, que es denominado reacciones por medicamentos y va a estar al cargo de la doctora Ibex Sotomayor Carranza, médico especialista en inmunología y alergia y médico asistente del Hospital Militar Central y también de la Clínica San Pablo, a quien le damos una afectuosa bienvenida, doctora Sotomayor. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes con todos, buenas tardes a usted. Gracias al Colegio Médico por permitirme presentar estos temas, este tema en esta oportunidad que es tan importante e interesante. Entonces vamos a comenzar. En una primera semana me tocó hablar sobre el tema de reacciones específicamente por AINES, ¿no? Que es la segunda causa de ese tipo de alergias a medicamentos. Y dentro de la primera están los medicamentos beta-lactámicos. Vamos a hablar un poquito de introducción y hablar de generalidades. A ver, perdón un ratito. Ahí está. Entonces, vamos a definir qué son las reacciones adversas conocidas como RAM, ¿no? Esta es una definición dada por la OMS. Son reacciones que se producen a los medicamentos, ¿no? Y van a ser definidas como efectos perjudiciales o no deseados que van a ocurrir tras la administración de una dosis de medicamentos que se usa normalmente en el humano para profilaxis, como para diagnóstico y o tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función biológica. Dentro de estas RAM tenemos las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? En estas sí tenemos compromiso de un mecanismo inmunológico. Las RAM, perdón, sí, las RAM, ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad se caracterizan por una especificidad y reproducción con la reexposición al fármaco. Cada vez que el paciente esté expuesto nuevamente al fármaco, se va a producir la reacción. Y como hemos hablado ya en una primera oportunidad y mis colegas lo han hecho, ¿no? Aquí incluye la participación de mecanismos fisiopatológicos que están dentro de la clasificación de Heli-Kunz, ¿no? Cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que es la tardía. Las RAM pueden vamos a cerrar esto. Pueden ser leves, graves o incluso mortales, ¿no? Hay que tener en cuenta que podemos tener compromiso de las funciones vitales, ¿no? Y podemos tener un desenlace, ¿no? Bastante fatal, ¿no? Van a estar o no relacionadas con la dosis del medicamento, ¿no? Y si leemos acá un poquito de frecuencia, ¿no? Van a ser eh, frecuentes, muy frecuentes cuando tenemos más de uno en 10 casos, frecuentes cuando hablamos de uno en 100 casos, a menores de uno en 10 casos, poco frecuentes cuando son uno en 1000 a uno sobre 100, raras cuando estamos hablando ya reacciones adversas de uno sobre 10.000 a uno sobre 1000 y muy raras cuando tenemos un caso en 10.000 de 10.000 pacientes, ¿no? De frecuencia no conocida y tener en cuenta que ya estos van a ser, no se pueden estimar los datos que se tienen presentes. Diversos estudios han concluido que el 41% de los fármacos de los pacientes, perdón, ambulatorios tratados con fármacos y hasta 46% de los individuos hospitalizados sufrieron en algún momento alguna RAM. Las estadísticas son bastante altas, ¿no? Y debemos de tener en cuenta como médicos, ¿no? Cuando tenemos un caso de este tipo de patología. En los Estados Unidos, las RAM constituyen entre la cuarta y la sexta causa de muerte y representan más del 10% de las causas de ingresos hospitalarios y el 15 a 20% de los presupuestos de los hospitales se invierten en el tratamiento de las reacciones adversas. Hablamos también ya de este tema, ¿no? Que tenemos dos tipos de reacciones adversas a medicamentos, las tipo A, que son las predecibles en mayor porcentaje, en un 75-85%, y las RAM de tipo B, que son las no predecibles, en un 25%. Dentro de las tipo A tenemos la sobredosis o toxicidad cuando se administra el medicamento de manera accidental o deliberada. Por ejemplo, tenemos el sangrado por anticoagulantes orales. O también hay una metabolización defectuosa en el paciente, ¿no? Lo que le puede llevar a este tipo de reacción.
Efectos colaterales, ¿no? Son efectos que no se buscan o no son deseadas, ¿no? Por ejemplo, como efecto secundario, cuando administramos un antihistamínico, los que pasan barrera hematocefálica pueden causar somnolencia en diferentes grados. Efectos secundarios relacionados con la acción farmacológica del medicamento. Tenemos, por ejemplo, la candidiasis por usar inhaladores o aerosoles de budesonida, ¿no? Que es un corticoide. Interacciones farmacológicas, es importante saber qué tipo de medicamentos está tomando el paciente, para el paciente, si con mayor razón si es para otras patologías, ¿no? Por ejemplo, el fenobarbital aumenta la depuración hepática de corticoides. Dentro de las reacciones tipo B o no predecibles, hablamos de intolerancia, cuando tenemos aquí un efecto secundario a dosis terapéuticas. Por ejemplo, un porcentaje mayor de tinnitus por la administración a altas dosis, pero hay un grupo de pacientes que va a presentar tinnitus con bajas dosis de medicamentos. En este caso, no hay una buena tolerancia del parte del paciente al medicamento. Luego, la idiosincrasia, ¿no? El efecto cualitativamente anómala y sin base inmunológica, por ejemplo, deficiencia de una enzima, la 6-glucosa difosfato, ¿no? Cuando los pacientes que reciben Dapsona. Cuando hablamos de hipersensibilidad, como ya lo mencioné, tenemos como respuesta, ¿no? Una respuesta desencadenada por un mecanismo inmunológico. Y la pseudoalergia, que no es muy frecuente, producido por un mecanismo no inmunológico. En este tipo de reacción no se precisa una sensibilización previa. Cuando estamos hablando de hipersensibilidad, sí debe haber una sensibilización previa, o sea, haber tenido, en este caso del medicamento, un primer contacto con él para poder desencadenar toda una cadena de reacciones. Luego, dentro de los mecanismos inmunológicos que ya lo hemos hablado, tenemos la hipersensibilidad de tipo 1, que es la mediada por inmunoglobulina E, como la tenemos acá en el gráfico, es de carácter inmediato, son las más riesgosas, ¿no? Debemos estar muy al tanto de la presentación de los síntomas, ¿no? Y tenemos el gran ejemplo que es la anafilaxia, ¿no? O cuando estamos frente al shock anafiláctico, ¿no? Por ejemplo, lo más común, como les mencioné, que lo vamos a mencionar más adelante en una pequeña cantidad de láminas, ¿no? Es la anafilaxia por penicilina. La hipersensibilidad de tipo 2 de origen citotóxica, que va a estar mediada por anticuerpos citotóxicos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Un ejemplo tenemos la anemia hemolítica por quinidina. Luego, la hipersensibilidad de tipo 3, que ya va a estar mediada por inmunocomplejos, ¿no? Generalmente inmunoglobulina G y el fármaco. Tenemos la enfermedad del suero, ¿no? Producida por cefalexina o las vasculitis, ¿no? Por medicamentos. Y la hipersensibilidad tipo 4, que es la tardía, ¿no? Mediada por células T. Actualmente tenemos una subclasificación A, B, C y D, ¿no? Mediadas por linfocitos, por ejemplo, la dermatitis de contacto, el síndrome DRESS, que lo vamos a mencionar más adelante, el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Las pustulosis exantemática generalizada, ¿no? Y acá otro ejemplo, la dermatitis de contacto específicamente por la lidocaína, ¿no? Al aplicarlo puede tener una reacción de manera tardía. Luego, como factores de riesgo, tenemos los que son dependientes del paciente y dependientes del fármaco. Si hablamos básicamente del paciente, eh, tenemos que tener en cuenta la edad, ¿no? Y el sexo. Hay patologías que son más frecuentes o reacciones que suelen ser más frecuentes en el sexo femenino, como otras en el sexo masculino. La edad, si estamos hablando sobre todo de extremos de la vida, los pacientes adultos mayores, a los pacientes, en los niños, ¿no? Las reacciones pueden ser diversas, ¿no? Los factores genéticos, cuando hablamos de atopía, ¿no? Tener en cuenta, y ya también lo hemos mencionado, es importante preguntarle al paciente cuando hacemos la historia clínica si es un paciente que sufre de rinitis alérgica, de asma bronquial, un paciente que tiene dermatitis atópica, ¿no? Eso es importante para que vaya definiendo cuál puede ser el factor de riesgo del paciente, ¿no? Otro dato es importante, las reacciones alérgicas previas. Hay que preguntar y averiguar si este paciente ya ha tenido, ¿no? Un tipo de reacción, qué síntomas ha tenido, con qué medicamento fue, en qué momento, a los cuántos minutos de haber ingerido o de haber tomado el medicamento. Esos son importantes, ¿no? Y tener en cuenta las otras patologías que puede tener el paciente, ¿no? Como alteraciones en el metabolismo, excreción del fármaco, por ejemplo, en los pacientes que sufren de enfermedades renales crónicas, ¿no? O algún paciente que tenga una alteración en el sistema inmunológico, como algún tipo de inmunodeficiencia. Eso también van a afectar en cómo va a responder el paciente ante la toma del medicamento. Dependientes del fármaco,
Es importante conocer la estructura química del medicamento para nosotros poder englobar o poder saber qué medicamento le vamos a administrar al paciente, ¿no? Si es que comparten algún, por ejemplo, compartir el anillo betalactámico es importante, ¿no? Hay que saber qué medicamentos lo comparten para no darle al paciente para que no nos vaya a desencadenar otra reacción, ¿no? Tener en cuenta que el medicamento cuando ingresa al organismo es un medicamento de bajo peso molecular y estos tienen que unirse a una proteína del organismo para poder desencadenar toda una cascada de reacciones. Otro punto importante es la vía de administración al paciente. Obviamente, si le administramos por vía parenteral, va a ser más riesgoso que administrarle por vía oral, ¿no? Por el tema de la absorción, vamos a decir, por vía oral, por todo el tiempo que se va a tomar en la administración, en la toma, cuando llega al estómago, qué cantidad también es importante. La dosis, la duración y el número de tratamientos previos también. Las cantidades de miligramos que ha tomado, que se le ha aplicado al paciente también son importantes. Dosis bajas, dosis altas y el intervalo de tiempo, lo que les decía, ¿no? A los cuántos minutos presentó el paciente la reacción, ¿no? O entre qué toma y qué toma se pudo presentar o desencadenar este tipo de reacción adversa. Ahora, si nosotros hablamos ya de la morfología o de las características de la presentación una manifestación clínica de las reacciones, básicamente el órgano blanco es la piel. Es lo más notorio, lo primero que vamos a ver. Entonces, si hablamos de la morfología, vamos a diferenciar los distintos tipos de exantemas. Si es que son eritematosos, hay que tener en cuenta lo que es una mácula, que por ejemplo acá la podemos observar, ¿no? Es una lesión plana, ¿no? En este caso eritematosa, y puede desaparecer con la vitropresión. Y eso es importante. Las pápulas, ¿no? Ya son lesiones un poco más elevadas y el diámetro es inferior a 1 centímetro para que ustedes puedan reconocer. Entonces, generalmente en las reacciones por medicamentos podemos tener ambos tipos de presentación de lesión, que es una mácula, ¿no? Pápula, ¿no? Y generalmente eritematosos, o sea, con una coloración rojiza, ¿no? Pueden ser morbiliformes de diferentes formas, ¿no? O los bordes pueden ser diferentes. Vesiculares también tenemos en los síndromes ya más graves, ¿no? Se pueden presentar lesiones ampollares, lesiones con vesículas, lesiones con pústulas también, ¿no? Y tener en cuenta que en un solo paciente podemos tener varios tipos de lesiones, sí. Y acá tenemos otra lesión conocida en la urticaria, ¿no? Que es la roncha o abón cuando confluyen, ¿no? Varios tipos de las lesiones. Tener en cuenta que el tiempo de presentación de estas lesiones es que van a desaparecer en menos de 24 horas. Eso es importante para poder también saber ante qué tipo de patología por reacción a medicamentos estamos frente. La extensión puede ser una lesión localizada cuando se limita solamente a una zona del cuerpo. Es importante preguntarle al paciente, ¿no? Si solamente es en el rostro, en el abdomen o en las extremidades, para nosotros ir dándonos una idea a qué tipo de medicamento podemos estar frente. Cuando es diseminada en cualquier parte del cuerpo, todas las zonas se ven afectadas y cuando es generalizada, no hay áreas corporales que estén libres de afectación. Incluso se pueden afectar las mucosas, ¿no? La cronología, estamos hablando básicamente de tiempo, ¿no? Las reacciones inmediatas, ¿no? Generalmente mediadas por IgE, urticaria, anangioedema, ¿no? Anafilaxia, ¿no? Se suelen producir en la primera hora tras la toma del medicamento. Y cuando hablamos de reacciones tardías, ¿no? Que estas se van a producir después de ingerido o de administrado el medicamento varias horas o días desde el inicio de la medicación. ¿No? Y lo que les decía importante, ¿no? La duración de las lesiones, como en este caso nos mencionan de las ronchas o abones. Entonces, acabamos con ejemplos, ¿no? De qué patologías se pueden presentar en las reacciones por medicamentos, ¿no? Lo más común, exantema maculopapular, tenemos máculas, tenemos pápulas, ¿no? Generalmente son de carácter benigno, ¿no? La erupción va a ser bruscamente, ¿no? Aparecen pequeñas, redondas, ovaladas, eritematosas y confluentes. Si ustedes ven acá, las lesiones pueden confluir, ¿no? Para, lo que sí debemos de tener acá una sensibilización previa, o sea, que el paciente ya haya tenido contacto con el medicamento, lo haya ingerido o se le haya administrado para que pueda presentarse este tipo de reacción, ¿no? Y también se puede presentar exantema maculopapular a partir del tercer o cuarto día después de la toma del fármaco, ¿ya?
y esas pueden durar varios días. Y es importante saber que cuando ya el paciente está en la fase de resolución, o sea, en la fase curativa, la piel empieza a descamarse. Esa es una fase, ¿no? Dentro de cuando ya el paciente está presentando mejoría de esa reacción al medicamento. El exantema maculopapular es una de las patologías más comunes que vemos, ¿no? Y que llega continuamente a la consulta, ¿no? En la primera consulta de un médico, ¿no? Luego, urticaria angedema, que también lo mencionamos, ¿no? Tenemos acá la urticaria, los sabones, ¿no? Las que son confluentes, las ronchas que son confluentes, ¿no? Generalmente puede ser de inicio brusco, ¿no? Y luego el cuadro se va a ir extendiendo, ¿no? Generalmente también es de carácter benigno. Nos referimos a carácter benigno que no compromete la vida del paciente. ¿Ya? Y cuando ya estamos hablando de una lesión más profunda, ya que compromete, ¿no? Mucosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el angioedema, ¿no? Acá vemos compromiso o edema de los labios, lo más frecuente también edemas palpebrales, que puede ser bilateral o unilateral, ¿no? Y generalmente esto ya puede ir asociado a dolor leve, ¿no? Y básicamente ya tenemos compromiso de la mucosa. Esto también es frecuente en las reacciones adversas a medicamentos. El paciente llega con este cuadro, ¿no? Y ustedes ya pueden sospechar. Historia clínica es lo más importante, debemos de preguntar, ¿no? Inmediatamente, medicamento que pudo haber estado tomando el paciente. Ya viendo los síndromes un poco más severos, ¿no? Y uno de los más conocidos es el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Y otro que debemos de tener en cuenta es la necrólisis epidérmica tóxica, que lo conocemos como el NET, ¿no? Estas van a ser ya reacciones graves, cutáneas, que van a tener lesiones hemorrágicas. Ustedes ven el amplio compromiso de piel que tiene el paciente, ¿no? Y en un 90% nos puede dar compromiso de la mucosa y fiebre, ¿no? La necrólisis epidérmica tóxica es una de las más graves patologías o reacciones adversas a medicamentos y tiene un mayor índice de mortalidad, ¿no? Si ustedes ven, pueden haber eritemas o máculas purpúricas con amplias zonas de afectación. Las lesiones también pueden ser ampollares, por eso que el paciente puede presentar una lesión tipo quemadura, ¿no? Y en las mucosas también puede presentar ese tipo de lesiones ampollares y hay tendencia a la exfoliación. Acá vemos una paciente que está comprometida, ¿no? Y cómo queda después. Obviamente, las lesiones van a ir desapareciendo con el tiempo o pueden permanecer o perdurar en la paciente, pero son lesiones bastante severas, ¿no? Eh, y generalmente este tipo de síndromes se van a relacionar con la administración de antibióticos, ¿no? Los más conocidos, las sulfas, ¿no? También con los AINES, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y un anticonvulsivante que es la carbamazepina. Tenemos otro compromiso grave que ya es básicamente compromiso de mucosa de una o más áreas, ¿no? Y generalmente va a tener lesiones tipo ampollares, bulosas, al eritema multiforme, ¿no? Las lesiones no tienden a confluir, ¿no? Y afecta, ¿no? Debe haber una afectación menor al 10% de la superficie corporal. Aquí parte del tratamiento, ¿no? Son ya corticoides sistémicos y tópicos, ¿no? Porque vemos que causa bastante dolor en el paciente. Luego, otra patología que tenemos, que ustedes ya lo han escuchado también, es el síndrome DRESS, ¿no? En el cual es una reacción a la droga y aquí hay eosinofilia y síntomas sistémicos. Ven el amplio compromiso que tiene el paciente o también es una reacción adversa a medicamentos grave, ¿no? Que puede comprometer también la vida del paciente. Este ya va a tener, hay criterios para diagnosticar DRESS, pero acá de manera general les menciono que hay exantema, ¿no? Puede haber fiebre, hay que revisar al paciente, el examen físico debe ser bastante exhaustivo, ¿no? Hay adenopatías, ¿no? Alteraciones hematológicas y el órgano blanco más importante de este síndrome es el hígado, pero también puede haber una afección de riñón, de pulmón, de intestino y páncreas, ¿no? Tener en cuenta esto, el periodo de latencia entre que el paciente tomó el medicamento o se le administró, ¿no? Pueden ser de 2 semanas a 3 meses, ¿ya? Entonces, no vamos a pensar que es una reacción, vamos a decir, causada por otro medicamento de repente, pero tener en cuenta cuáles son los medicamentos más comunes que pueden presentar. Y hay que pedir hematología, ¿no? Si ustedes ven eosinofilia, podemos sospechar de este síndrome. El exantema acá va a ser maculopapular, ya hablamos del tipo de lesiones, tienen tendencia, se observan en el paciente, tendencia a la confluencia y a la generalización, se va a todas partes del cuerpo, ¿no? Puede afectar las mucosas, si ya tenemos compromiso de mucosas, tenemos dolor y edema, ¿no? Y no se van a producir ulceraciones, ¿no? Estamos hablando de casos generales, pero
pueden haber en algunos pacientes, ¿no? Puede acompañarse de edema facial por todo el compromiso que tiene, ¿no? Y descamación y púrpura. Si ustedes ven, las lesiones nos pueden hacer sospechar también de una púrpura, ¿no? Pero asocian medicamento, lesiones severas, ¿no? Un hemograma, que es muy sencillo tomarlo, y lo tenemos en todos los centros, ¿no? Eosinofilia, hay fiebre, sospechamos de reacción a medicamento. ¿En qué fármacos, ante qué fármaco podemos sospecharlo? ¿No? Ante la toma de anticonvulsivantes, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina, ¿no? Y en algunos casos los beta-lactámicos, ¿no? Las sulfas también y el allopurinol, esos son los más frecuentes. Y se han presentado, hemos tenido pacientes, ¿no? No es frecuente la presentación, pero sí la debemos de conocer para poder sospecharla. Las vasculitis, ¿no? También las hemos visto, ¿no? Aproximadamente el 10% de todas las vasculitis, porque ustedes saben que es una amplia clasificación, tienen un origen medicamentoso. Le llamamos también púrpura palpable o vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Generalmente es de presentación en los miembros inferiores, ¿no? Puede tener una afectación renal, hay que preguntar por hematuria del paciente, sacar un proteinuria, ¿no? Para ver si es que la tiene, y hay compromiso hepático, las transaminasas aumentan. ¿Qué medicamentos son más frecuentes o están más frecuentemente implicados? Los betalactámicos y las sulfas. ¿No? Observan ustedes el tipo de lesión, ¿no? Su paciente antes recibió el tratamiento y acá tenemos un después, pero las lesiones son clásicas, ¿no? Tipo púrpuras, ¿no? El color de las lesiones es importante. El exantema fijo medicamentoso, ¿no? O el eritema pigmentado por medicamentos también lo conocemos, ¿no? Si ustedes ven, el paciente se le administra el medicamento, también es una reacción tardía de cuando estamos frente a una reacción al fármaco, ¿no? Y las máculas van a tener, la lesión característica es una mácula de color violáceo o eritematoso. Miren acá, miren en la presentación en los párpados, ¿no? Y va a tener una persistencia variable. Los pacientes, esto sí, les digo que los tenemos bastantes en las consultas, ¿no? Y demora, el tratamiento es bastante prolongado para que puedan mejorar las lesiones, ¿no? Suele localizarse en manos, en mucosa oral, es frecuente, ¿no? Y en el área genital y en los labios, ¿no? También lo hemos visto en los antebrazos, es frecuente. Y a veces los pacientes presentan una lesión única o un par de lesiones que persisten, ¿no? Y debemos sospechar de este tipo de lesiones ante la toma de generalmente de sulfas y de AINES, que es lo más frecuente que ya lo hemos conversado, ¿no? Si repetimos, si volvemos a administrar el fármaco, la lesión, algo característico, la lesión puede aparecer en la misma zona en la que se presentó anteriormente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y la forma grave, ya, ¿no? De una reacción adversa al medicamento es la anafilaxia, ¿no? El shock anafiláctico, ¿no? Es una reacción ya generalizada, sistémica, ya hay compromiso cardiovascular, respiratorio, y se puede presentar bajo dos formas, bajo solamente urticaria, bajo solamente angioedema o las dos formas en un solo paciente, urticaria y angioedema, ¿no? Generalmente se produce rápida la reacción tras la administración en la primera hora del medicamento. Entonces, hemos pasado, también es frecuente tener anafilaxia por medicamentos. Acá vemos que hay compromiso del sistema nervioso central, hay pérdida de la conciencia, el paciente puede tener cefalea, puede presentar ansiedad, confusión, ¿no? En el sistema respiratorio el paciente presentar un broncoespasmo, puede tener sibilancias, estridor, la voz, ¿no? Ronquera, dolor al deglutir, puede tener tos, dificultad para respirar, ¿no? También podemos tener también en el sistema digestivo dolor abdominal, tener en cuenta, no solamente asociar las patologías gastrointestinales, sino también en anafilaxia el paciente puede tener incluso diarreas y vómitos. No se olviden que podemos tener edema de toda la vía respiratoria y de todo el tubo digestivo y esto puede llevarnos a presentar estos síntomas. En algunos pacientes pueden perder el control de la vejiga, ¿no? Relajar el esfínter urinario. También hay edema palpebral, puede haber rinorrea, un paciente que está bien y de pronto empieza con congestión nasal, secreción, ¿no? Generalmente acuosa, y ha tomado un medicamento y estamos más o menos dentro de la hora de esa administración, hay que sospechar de una anafilaxia por medicamentos, ¿no? Edema de lengua, eso hemos visto pacientes que llegan con un compromiso bastante grave de edema de lengua, ¿no? O cuando tenemos edema de la vía respiratoria, ¿no? Que estamos hablando ya de que hay que actuar y de repente tener en cuenta el uso de epinefrina. En el sistema circulatorio tenemos taquicardia, ¿no? La presión ya va bajando, ¿no?
Si hay frecuencia cardíaca al inicio rápida y luego se torna más lenta, ¿no? Y en la piel, ¿no? Podemos presentar las lesiones que hemos mencionado, ¿no? De la urticaria, que son abones, ¿no? O ronchas. Hay prurito y tienden a enrojecerse. Si el cuadro es muy generalizado, el paciente va a estar todo enrojecido, ¿no? Sospechar. Luego, más o menos recordando un poquito cuál es la fisiopatología de la anafilaxia, ¿no? Tenemos que tener una sensibilización previa cuando estamos hablando de alergia a medicamentos, ¿no? Entra el alergeno, ¿no? Hay liberación se activa el linfocito B, se especializa en el linfocito TH de Helper o T de Helper, ¿no? Se reconoce este alergeno, ¿no? Y que va a activar la célula plasmática para que se produzcan los anticuerpos tipo IgE, ¿no? Los que van a hacer que se desencadene, que se activen los mediadores de la inflamación, importante activación del mastocito, se degranula, ¿no? Y vamos a tener ya mastocitos sensibilizados que van a quedar en el tejido. Cuando hay una segunda o tercera o cuarta reexposición, que no lo podemos pronosticar, ¿no? Porque ya hubo un primer contacto con el medicamento, ya tenemos acá la inmunoglobulina E, el alergeno o el medicamento se va a unir directamente, ¿no? A la inmunoglobulina del mastocito y se empiezan a liberar mediadores, por lo tanto se desencadena toda la cascada, ¿no? De activación que hemos mencionado en la lámina anterior para que se puedan presentar los diferentes compromisos cardiovasculares, neurológicos, sistémicos, ¿no? A nivel de urinario también, ¿no? Y se desencadena. Entonces aquí en este gráfico podemos ver básicamente cuando estamos hablando de sensibilización, de producción de inmunoglobulina E, ¿no? Y una reexposición al medicamento. ¿Cómo diagnosticar una reacción adversa a medicamentos? Tener en cuenta que esto va a englobar muchas entidades. Cuando el paciente viene con las lesiones, ¿no? Inmediatamente, historia clínica, ustedes saben que es nuestro punto de partida, ¿no? Estamos hablando de preguntar qué tomó, en qué momento, qué alimento ingirió para poder diferenciar y para poder orientar nuestras siguientes preguntas, ¿no? Si nos dice medicamento, cuánto tiempo pasó entre la primera toma, qué dosis tomó, desde cuándo lo toma, ¿no? Eso es importante. Tener en cuenta que en los niños, ¿no? Hay que diferenciar todo este tipo de lesiones, como les hemos visto, como máculas, pápulas, ronchas, sabones, ¿no? Porque los virus, algunos agentes infecciosos, algunos exantemas infecciosos también pueden presentarse en los niños. Hay que considerarlo para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Las características morfológicas y la cronología de las lesiones cutáneas, ¿no? Nos van a aportar muchísimo. ¿Qué tipo de lesión tiene para saber frente a qué patología estamos frente, ¿no? Como le mencionaba, ¿qué debemos preguntar en la historia clínica, en la anamnesis y en el examen físico? Antecedentes familiares y personales de reacciones medicamentosas previas, ¿no? Antigüedad de la reacción, que hemos visto que hay reacciones inmediatas y reacciones tardías, ¿no? Tomó el medicamento qué día, a los 15, 20 días, según lo que nos relata el paciente, se presentaron las lesiones, ¿no? Para qué patología se le indicó ese medicamento, ¿no? Para qué patología y cómo fue administrado, por qué vía también es importante, ¿no? Y que sea al detalle. El paciente debe explicarles al detalle cómo empezaron los síntomas, qué estaba haciendo. Primero hubo prurito, primero apareció las ronchas, en qué zona, en qué ubicación, color de las ronchas, eso también es importante, ¿no? Luego, de descripción del cuadro cutáneo, ¿no? La morfología, lo que hemos mencionado, lo que les he descrito, extensión, cronología y duración del tipo de lesiones, el intervalo entre el inicio del medicamento y el cuadro clínico, si son medicamentos de la misma familia, ¿no? Por ejemplo, la cefalosporina tomó cefalexina y luego tomó una cefuroxima, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Para saber qué grupo de medicamentos se le administró anteriormente y luego posterior para poder determinar la tolerancia, ¿no? Y si ha tenido cuadros clínicos similares padecidos con anterioridad y su coincidencia o no con la administración de los fármacos, ¿no? Entonces, nuestra herramienta de primera elección es nuestra historia clínica, nuestra anamnesis y nuestro examen físico. Mencionamos también, hay que desnudar al paciente, buscar adenopatías, palpar las lesiones para ver si estamos frente a una púrpura, por ejemplo, ¿no? Hay que, al detalle, debemos de revisar al paciente. El diagnóstico, pruebas que nos van a ayudar en el diagnóstico, pruebas in vitro, ¿no? La triptasa sérica, que es liberada, ¿no? Si ustedes ven aquí, ya hemos tenido la sensibilización y
se unió el alergeno a la inmunoglobulina E, en este caso cuando estamos hablando de alergia al medicamento, se libera, el mastocito se activa, se liberan los mediadores, y entre uno de ellos está la triptasa, ¿no? Lo importante, y es difícil a veces poder dosarla porque debemos dosarla antes de las 3 horas de iniciado el cuadro clínico. Y a veces en el tema de atender la urgencia o emergencia, ¿no? No se puede hacer, pero es importante, ¿no? Y debemos ya después de controlar al paciente, ¿no? Debemos, pasadas las 24 horas, se debe volver a medir triptasa para obtener un basal en inmunoglobulina G específica, ¿no? Se puede hacer un test de granulación de basófilos y de activación de basófilos, ¿no? En el que también lo hemos conversado, ¿no? Se une el alergeno, desencadena activación de basófilos, ¿no? Y eso se van a exponer al medicamento y se ve, o sea, se realiza un conteo de los basófilos que se han activado, ¿no? Vamos a decir, son pruebas no estandarizadas, ¿no? Y los elevados costos de este test, ¿no? Pero lo podríamos tener en cuenta. El test de transformación linfocitaria también, muy similar al test de cuando se activan los basófilos, también se exponen a los linfocitos al medicamento, estos se van a activar y por citometría de flujo se hace también un conteo y podemos obtener un resultado, ¿no? Entonces, las pruebas, tenerlas en cuenta, ¿no? Nos pueden ayudar, pero no las tenemos tampoco ampliamente de fácil, ¿no? De fácil disposición, vamos a decir, y no están estandarizadas. Luego, las pruebas in vitro, que ya hemos hablado también, las pruebas cutáneas, como el prick test, ¿no? La intradermorreacción o las pruebas epicutáneas, ¿no? La sensibilidad y la especificidad varían dependiendo del mecanismo inmunológico. Generalmente el prick test, ¿no? Va a ayudarnos cuando es una reacción tipo IgE mediada o inmediata, ¿no? Y tener en cuenta el fármaco a estudiar. No están tampoco estandarizadas, ¿no? Y lo ideal, ¿no? Es hacer una prueba de provocación oral o una prueba de exposición controlada al medicamento implicado, ¿no? Esto ya lo realizará el especialista, pero para que ustedes también sepan, ¿no? Y si es necesario derivar al paciente para que se le pueda realizar la prueba de acuerdo a lo que cada uno de los especialistas nos pueda analizar. Cuando el paciente está con todos los síntomas graves todavía, porque estamos hablando de reacciones tardías, por ejemplo, no se pueden realizar ningún tipo de pruebas. No debemos tener ninguna lesión en la piel para poder realizar estos test. Vamos a hablar un poquito, algo pequeño de los betalactámicos, que son medicamentos que nosotros utilizamos, ¿no? Ampliamente, ¿no? Más o menos suponen alrededor de 80% de las consultas en alergias, a medicamentos en pediatría. La reacción más frecuente es por las aminopenicilinas, dentro de ellas la amoxicilina. La prevalencia en alergia en niños oscila en un 1,7 a 5,2%, y de este porcentaje solo el 20% son diagnosticados como verdaderamente alérgicos, ¿no? Felizmente el porcentaje de reacciones anafilácticas es bajo, ¿no? De 0,01 a 0,05%, ¿no? Siendo menos graves en los niños. Los pacientes adultos son los que más pueden presentar reacciones anafilácticas, ¿no? Si nosotros ya estamos sospechando que la reacción fue causada por una amoxicilina, debemos suspender todos los que incluyan anillo beta-lactámico que tengan en común, ¿no? Para evitar, porque pueden ocurrir sobre todo reacciones cruzadas con las cefalosporinas, ¿ya? Y hay que anotar de manera visible qué es lo que hacemos, ¿no? Reacción adversa a o alérgico a, hasta que se pueda realizar más adelante la prueba correspondiente y se pueda descartar, ¿no? Si es que es alérgico o no a ese fármaco implicado. Acá tenemos los betalactámicos más comunes, ¿no? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, monoglutamic,os oxacefémicos y los clavámicos, ¿no? Generalmente la penicilina va unida a un ácido clavulánico. Si es que tenemos reacción, suspendemos, ¿no? Y tener en cuenta que ellos tienen el anillo beta-lactámico en común, ¿no? Es por eso que si un paciente nos ha hecho reacción a una penicilina, una amoxicilina clavulánico y viene con una patología que implica darle una cefalosporina, preferible no lo hagan hasta que se le pueda realizar una prueba. Opten por alguna otra opción. Más adelantito les voy a mostrar algunas opciones, ¿no? Acá tenemos las reacciones más comunes cuando se administran metalactámicos, generalmente en menos de una hora
pensamos en reacciones tipo IgE mediadas, ¿no? Tenemos urticaria, angedema, el edema laringio, broncoespasmo, hipotensión. Y cuando estamos frente a reacciones aceleradas, en la que no sospechamos que son IgE mediadas, más o menos en promedio de 1 hora a 72 horas, ¿no? Podemos pensar en rash morbilliforme, rash maculopapular o urticaria, ¿no? Generalmente puede ser mediada por linfocitos T, y cuando estamos hablando o sospechando de una reacción retardada más de 72 horas, ¿no? Pensar en que se puede presentar rash morbilliforme, maculopapular, enfermedad del suero, una urticaria tardía raramente, y ya estamos aquí hablando de los síndromes graves, ¿no? El síndrome de Steven-Johnson, el NET, el DRESS, que también lo hemos mencionado, la nefritis intersticial, el compromiso renal, infiltración pulmonar, anemia hemolítica, neutropenias, trombocitopenias, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes tengan en cuenta, de acuerdo a la presentación de las reacciones, de los síntomas y signos del paciente, ¿no? En base a qué tipo de reacción estamos hablando, ¿no? Tipo IgE mediada o no. Eso es importante. Y acá algunas alternativas de tratamiento que les pueden servir en la consulta, ¿no? ¿Qué medicamentos podemos administrar, ¿no? Por ejemplo, lo más común que nos llega a la consulta, una faringoamigdalitis aguda, ¿no? Si estamos sospechando de un Streptococcus pyogenes, si es que ha tenido una reacción alérgica tardía, no grave, podríamos dar cefalosporina, sí, pero si tenemos la duda, ¿no? Y optamos por no dar ni penicilinas ni cefalosporinas, entonces podemos irnos, por ejemplo, a una clindamicina, ¿no? Que también nos va a ayudar. Si, por ejemplo, tiene una patología de un absceso periamigdaliano como una adenitis cervical aguda, estamos frente a este tipo de gérmenes, podemos administrar otros medicamentos que no son beta-lactámicos, por ejemplo, clindamicinas, ¿no? También nos va a ir bien, ¿no? Frente a otitis media, ¿no? Por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, ¿no? Opciones son cefalosporinas o acitromicina y claritromicina, que llegan muy bien a vía respiratoria, tenerlo en cuenta. Por ejemplo, sinusitis aguda, ¿no? Si no damos cefalosporinas, también podemos pensar en acitromicina o claritromicina. Y también podemos pensar en quinolonas, ¿no? Las quinolonas, levofloxacino, ciprofloxacino, también pueden cubrirnos ampliamente el germen, ¿no? En neumonías, ¿no? También claritromicinas, acitromicinas, quinolonas como levofloxacino también lo podemos tener en cuenta, ¿no? Aquí otras patologías, por ejemplo, si estamos ante una infección urinaria en el cual sospechamos de E. coli, que es lo más frecuente, tenemos opciones. Ahora tenemos la fosfomicina en dosis única, es importante tenerla en cuenta, ¿no? La nitrofurantoína, ¿no? Las sulfas, ahora no se usa mucho las sulfas, pero debemos de tener en cuenta también. Incluso si tenemos un urocultivo y sale sensible, lo podemos considerar dentro de nuestras opciones de tratamiento, ¿no? Impétigo, celulitis, más frecuentes en niños el impétigo, ¿no? Frente al Staphylococcus aureus o piógenes, ¿no? Acá opciones de tratamiento, cefalosporinas, clindamicina también, ¿no? Acá tenemos sepsis, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar ya en Astreonam, vancomicina. En vancomicina, tener en cuenta que hay un síndrome de hombre rojo, está relacionado básicamente con el tiempo de infusión del medicamento. Si es que el paciente inmediatamente empezara a ponerse rojo, como dicen, ¿no? Con un exantema generalizado, lo que podemos hacer es administrar más lento y diluir más el medicamento para que no presente este tipo de reacción. Es común también, ¿no? Y básicamente, como les repito, relacionado con la velocidad de infusión del medicamento. Si estamos hablando de meningitis, ¿no? Pensar en cefalosporinas, vancomicina, astraona, que ya son manejos más hospitalarios definitivamente, ¿no? Y aquí, para concluir, básicamente historia clínica, ¿no? Obtener todo el detalle que se pueda es importante, ¿no? Por reacción cruzada, si estamos ante la sospecha de una reacción a un beta-lactámico, el más común, la amoxicilina, ¿no? Con ácido clavulánico, se recomienda evitar el uso de cefalosporinas, ¿no? Tener en cuenta que también el uso de los macrólidos, como lo hemos observado en infecciones respiratorias altas, es importante, y en infecciones respiratorias bajas o complicadas, el uso de quinolonas para combatir el tipo de germen es importante también. Y un punto que es importante y en las consultas nos las frecuentan sobre todo los químicos farmacéuticos, ¿no? Es la notificación de las RAM, ¿no? Podemos y debemos de llenar los formatos o los formularios, ¿no? Indicados para cada tipo de reacción para que puedan ser notificadas, ¿no? Ahorita, saliéndonos un poco de ese tema
de los betalactámicos, ¿no? Hay un tema de notificación por ranitidina, ¿no? Incluso se han dado el número de lote para que puedan salir, ¿no? Sacados del mercado. Igual se notifican las reacciones adversas al medicamento para que se vean, ellos evalúen si es frecuente, ¿no? A ver a qué están asociadas, porque podría ser algo propio del fármaco también, ¿no? O de la producción o algún, y puedan ellos sacar el lote del medicamento, ¿no? Entonces, para concluir, ya sabemos un poquito, estamos orientados ante las patologías que se nos pueden presentar frente a una reacción adversa a un medicamento, básicamente alergia al medicamento. Vamos al paciente a describirlo como tal, ponerlo en la historia clínica si es un paciente que está hospitalizado para que se evite la administración de ese medicamento hasta que se le pueda realizar la prueba correspondiente, ¿no? Entonces, eso sería todo y estoy atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Ibex Sotomayor Carranza, por su brillante exposición. Más bien, daremos pase ahora a la doctora Janet Carrillo Bermúdez para la siguiente exposición, que es asma, diagnóstico, enfoque clínico y tratamiento. Mientras se va preparando, y también vayan preparando las preguntas para la doctora Sotomayor, ¿no? Que nos resolvería en el último segmento. Ah, bueno, ya se encuentra la doctora Janet Carrillo. Eh, para ir presentando a la doctora Janet Carrillo, es médico también especialista en inmunología y alergia. Eh, es presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología y es médico asistente del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, a quien le damos la bienvenida y reiteramos el tema que nos va a desarrollar, es asma, diagnóstico, enfoque clínico y tratamiento. Bienvenida, doctora Janet Carrillo. Buenas noches, muchas Gracias gracias por su por la paciencia. invitación, por la presentación y por esta iniciativa del Colegio Médico de seguir transmitiendo conocimiento a todos nuestros colegas. Bueno, para mí es un gusto poder compartir los siguientes minutos el tema de asma, diagnóstico, enfoque clínico y tratamiento. Para ello, bueno, recordemos que el desarrollo de la enfermedad, de algún modo, implica que hay una predisposición genética y también esa genética que cada uno de nosotros tiene, de algún modo se va a ver influenciada por el medio ambiente y ese medio ambiente va a impactar sobre nuestra genética generando algunos cambios, lo que se considera, lo que se conoce al día de hoy como la epigenética, y a respuesta de ello es que se va a desarrollar en todo caso una enfermedad. Entonces, la epigenética son las características hereditarias que afectan la expresión genética sin afectar la secuencia del DNA, ¿no? La epigenética va a condicionar de que hayan ciertas zonas del DNA que se van a poder expresar con mayor facilidad y algunas que van a ser silenciadas y consecuencia de ello, pues van a tener alguna traducción clínica. ¿Y qué es el asma, no? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Esta enfermedad va a incluir una diversidad de células y mediadores de inflamación que me van a dar como consecuencia a cambios a nivel de la respuesta, generando una hiperreactividad bronquial, una obstrucción variable del flujo aéreo a nivel de la vía respiratoria, y lo otro que también es importante en el asma es que estos cambios pueden ser reversibles. El asma en el mundo, ¿no? Al día de hoy se conoce, bueno, ya esto hace algunos años se escribía que para el 2019 se tenían una data de 339 millones de personas con asma y que en el 2019 el asma había causado el deceso de 450.000 personas, 55.000 personas en el mundo, ¿no? Esos datos son realmente alarmantes y probablemente al día de hoy esto se sigue dando, ¿no? Y probablemente en mayor porcentaje. ¿Cómo se distribuye el asma en la población? Se describe de que el inicio de los síntomas se va a dar principalmente a nivel de la infancia en un 60% de los casos. Sin embargo, en el 33% de los casos, este inicio temprano también va a condicionar de que se vayan a resolver a lo largo de la adolescencia, ¿no? Sabemos que el pulmón termina su desarrollo total alrededor de los 13 años y una buena parte de los chicos va a este cuadro bronquial, va a resolver como a esas edades. Sin embargo, de ese 60%, un 27% que sus síntomas, si bien pudieron haber iniciado en la infancia, van a continuar a lo largo de la vida, ¿no? Y hay un 40% de casos en los cuales el asma va a tener su inicio de síntomas hacia la adultez. Eso tiene impacto porque
Si el asma se inicia en la infancia, de algún modo también vamos a ver asociados algunos síntomas como enfermedades como dermatitis atópica, rinitis y una historia de atopía, ¿no? Se dice que en los niños la heredabilidad puede variar entre un 35 hacia un 70%, y si en el caso específico de los niños ellos cursan con obesidad, el manejo, los síntomas del asma van a ser mucho más difíciles de controlar que en las personas que tienen un peso adecuado, ¿no? Mientras que si el asma tiene su inicio en la adultez, esto se asocia también con una reducción de la función pulmonar, un pobre pronóstico, y en el tema de la obesidad, pues no se sabe mucho qué implicancia pudiera tener en los adultos. Entonces, se ha visto que en los últimos años hay un incremento de la prevalencia, y es que pues esto no implica de que de pronto apareció un gen de la alergia, ¿no? Sino básicamente entre esta interacción entre lo que es la genética y el entorno en donde nos estamos desarrollando, y cada vez pues tenemos más contaminación ambiental que también influye en el desarrollo y el inicio de esta patología. Entonces, el sello distintivo del asma se desarrolla como un paso final de la marcha atópica, aunque no siempre es así, pero conocemos clásicamente que en la marcha atópica tenemos a los niños que inician con alergias alimentarias, siguen con dermatitis atópica, luego se agrega la rinitis alérgica y posteriormente lo que es el asma, ¿no? Aunque ahora vemos que hay pacientes que pueden tener cuadros bronquiales de edades tempranas, ¿no? Y la base, hay una predisposición genética, hay una historia familiar, pero el tema ambiental también finalmente es determinante, ¿no? Y en relación a la historia familiar se describe que si uno de los padres tiene asma, hay hasta un 25% de que el menor también desarrolle asma. Pero si es que ambos padres tienen asma, pues los niños en todo caso tienen un 50% de riesgo de desarrollar asma, ¿no? Entonces el factor genético es importante. En relación a la inmunopatogenia del asma, tenemos que se inicia como un proceso de sensibilización. Vamos a ver esto. Mm. Se inicia con un proceso de sensibilización en donde sobre nuestra mucosa respiratoria, que debería estar indemne, diversos factores como la contaminación ambiental, como infecciones virales o bacterianas, y los mismos elementos que estamos respirando constantemente van a agredir esta mucosa respiratoria, generando soluciones de contigüidad y por lo tanto facilitando que hacia esas áreas se puedan llegar con mayor disponibilidad elementos alergénicos, ¿no? Estos van a ser rápidamente captados por las células dendríticas. Estas células dendríticas que son residentes en estas zonas, van a madurar y ellas van a viajar a un ganglio linfático regional con la finalidad de poder acceder o interactuar con una diversidad, un pool de linfocitos T que puedan reconocer a estos componentes, ¿no? Ahora, nuestra célula dendrítica también es una célula que no es que capta cualquier elemento que llega hacia ella o que interactúa con ella, ¿no? De hecho, los alergenos tienen que tener ciertas características, ¿no? Uno es que tienen capacidad enzimática y eso también favorece la disrupción de la mucosa respiratoria y por lo tanto pueden ser más accesibles. Tienen ciertos componentes que se parecen a los patrones moleculares asociados a patógenos, por eso es que son captados por las células dendríticas y que principalmente van a ingresar por las mucosas, ¿no? Eso va a condicionar que esta célula dendrítica pueda captarlos y llevarlos a un ganglio linfático regional, y luego en ese ganglio linfático regional pues pueda interactuar con linfocitos T que puedan reconocerlos. Cuando ya esto se da además en este proceso no solamente es suficiente lo que he mencionado, sino que las mismas células residentes al estar en este proceso de agresión van a comenzar a producir sustancias que son consideradas como las alarminas, que incluyen a la interleuquina 25, el factor de em, linfopoyetina estromal tímica, que van a condicionar de que se favorezca la maduración de los linfocitos T helper 0 hacia un T helper 2, ¿no? Y es lo que predominantemente se evalúa o se ve, ese tipo de inflamación está mediada por los linfocitos T helper 2 en el asma de tipo alérgico, ¿no? Eso lo que va a condicionar también que tengamos, que se produzca también, por otra parte, linfocitos B que van a producir inmunoglobulina
Y esta inmunoglobulina E se va a ligar hacia el receptor para la fracción constante de la inmunoglobulina E de los mastocitos y ahí se va a quedar sobre estos mastocitos. En siguientes oportunidades, cuando la persona se expone a los alergenos, estos alergenos se van a unir a dos inmunoglobulinas E distintas y esto van a facilitar en todo caso que este mastocito se pueda activar y se permita la degranulación de sus gránulos preformados, generando los signos o los signos y síntomas inmediatos que van a consistir en una hiperreactividad bronquial, en donde puede haber un broncoespasmo pocos minutos después de la exposición hacia un alérgeno específico, ¿no? Y eso no queda allí, ¿no? A lo largo de las horas, esta activación del mastocito también va a desarrollar una reacción de fase tardía en los cuales la persona pues, va a seguir con sintomatología todavía en las siguientes horas y se puede prolongar. Viéndolo aquí en este esquema que está un poco más ampliado sobre lo que es la interacción celular y molecular en la patología en inflamación alérgica de las vías respiratorias, en la fase de sensibilización y luego la fase aguda tras la exposición repetida hacia el alérgeno, ¿no? Como comentábamos, pues el alergeno va a ingresar porque ha habido una disrupción de la mucosa. Esa célula dendrítica lo va a captar, lo va a procesar, va a viajar a un ganglio linfático regional donde va a interactuar con un pool de linfocitos T. Sin embargo, lo que inicialmente se creía es que solamente se producían linfocitos T helper 2, pero el día de hoy ya se conocen los fenotipos del asma y no solamente se producen linfocitos T helper 2, también pueden haber T helper 17 y otros tipos de T helper que no son los de tipo 2. Adicionalmente, en esta zona del ganglio linfático, las células, los linfocitos B han tenido contacto con estos antígenos que también se han activado y sobre ese pool de citoquinas que hay como la interleuquina 25, interleuquina 33, la linfopoyetina estromal química, van a hacer que en este entorno rico de estas citoquinas con este tipo de antígenos se potencie o se permita el desarrollo de linfocitos B que van a producir básicamente inmunoglobulina E. Todas estas células y componentes van a llegar al epitelio o a la parte, al tejido respiratorio y es ahí donde van a comenzar a producir una serie de citoquinas que van a tener efectos sobre tanto las células residentes, sobre otros componentes también como los eosinófilos. Además, se describe que en el tiempo, al ser esto un proceso crónico, el linfocito T helper 2 termina habitando ya no solamente en el ganglio linfático regional y solamente accede al tejido cuando hay una inflamación, sino ya termina quedándose prácticamente en el tejido pulmonar, haciendo de este por decir, su domicilio, y está por ello tan reactivo y por eso es que se responde de manera tan rápida cuando la persona se expone a los alérgenos específicos para los cuales desencadenan sus síntomas. Y sabemos también que en el tiempo no solamente la exposición hacia alérgenos específicos, sino otros factores como irritantes ambientales como olores, fragancias, cambios de temperatura pueden generar una respuesta de broncoconstricción realmente importante. Entonces, el hecho de que se agreda esta vía, esta mucosa respiratoria, y como eso no es un proceso único, sino es un proceso que se va dando constantemente por mucho tiempo, los procesos de reparación de la vía respiratoria no van a ser los más óptimos. Además, van a haber cambios, ¿no? Ya la membrana basal, va a haber un engrosamiento de la membrana basal, la disposición de lo que son las células que van a tapizar el epitelio respiratorio no va a ser la más adecuada. Además, vamos a tener una constante llegada de células inflamatorias hacia esta zona del tejido pulmonar. También vamos a tener una hipertrofia del músculo liso, ¿no? Todos esos cambios van a hacer que a la larga se está desarrollando todo este cuadro de inflamación constante y por lo tanto los pacientes que no son tratados de manera correcta son pacientes que van a tener un gran riesgo de descompensación, de hacer complicaciones, de ingresar a cuidados intensivos y también por eso hemos visto que el asma genera una mortalidad importante en el mundo. En relación a lo que son aspectos genéticos también, como hemos dicho, la genética es importante, pero no es suficiente. El determinante es el medio ambiente. Se han estudiado por mucho tiempo realmente cuáles son los elementos que pudieran tener que ver con el asma y realmente pues no es uno solo, ¿no? Como estaba mencionando, la epigenética es importante y para que se desarrolle el cuadro clínico no es que se altera un gen, ¿no? O se altera la expresión de un gen. Realmente se requiere la alteración de múltiples genes para que se desarrolle el cuadro clínico, ¿no?
empezando por una célula dendrítica que no debería haber captado en todo caso al polen, al ácaro, a la caspa de la mascotita, pero sin embargo terminó captando, ¿no? Y además también no produciendo una serie de citoquinas que de pronto eran más de lo que debía y por lo tanto también linfocitos T que son de alguna manera se terminan activando por estos componentes. También tenemos que ciertas células como los eosinófilos pudieran ser mucho más receptivos a ciertas citoquinas que van a facilitar también su reclutamiento y su multiplicación en estas áreas, y también que podemos tener un músculo liso que pueda responder y también permitirse que se hipertrofie en todo este proceso del desarrollo del proceso inflamatorio. Entonces, el medio ambiente realmente impacta no solamente en el asma, sino en diversas enfermedades alérgicas y seguro hace lo suyo en otras enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que este medio ambiente va a impactar en el microbioma, ¿no? Y eso inicia desde el momento del parto, ¿no? Desde que los partos al día de hoy, buena parte de los porcentajes de los partos, pues no son partos normales, sino van a ser muchas veces por cesárea. Entonces ya el bebé no pasa por todo ese canal del parto, en donde de alguna manera también está siendo colonizado por una diversidad de bacterias que de alguna manera van a conferir una protección no solamente a nivel de la piel, sino también se va deglutiendo secreciones y todo eso también permite una maduración a nivel digestivo, ¿no? También de que la lactancia pues materna exclusiva ya muchas veces, aunque se fomenta mucho, pero no siempre se da y pues estamos ingresando fórmulas maternizadas. También en que hemos cambiado nuestros entornos de vivienda en donde ya no estamos habitando tanto en zonas de pronto agrícolas con contacto con naturaleza, con contacto con herbívoros, sino más bien estamos viviendo en zonas pues, urbanas donde pues ya no hay ese contacto y por lo tanto nuestro microbioma cada vez es mucho más limitado. Y también el ingreso temprano de productos antibióticos, ¿no? Y pues ya que nuestro sistema inmunitario ha evolucionado a lo largo de millones de años con la finalidad de protegernos y evitar que pues terminamos siendo vulnerables por una diversidad de patógenos, pues al día de hoy lo único extraño que se encuentra en nuestro sistema inmunitario son con los elementos como la caspita de las mascotas, como los ácaros, algunos roedores, algunos blátidos también, ¿no? Y lo otro que sumamos también es el tema medioambiental, ¿no? La polución que al día de hoy también genera, em, tiene impacto realmente en la función pulmonar. También algunos, nuestros cambios de alimentación que han cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años. La obesidad también, las personas cada día se movilizan menos y entonces la obesidad que genera ese tejido adiposo que también produce, al día de hoy se conoce que es un tejido endocrino que produce una diversidad de sustancias que también van a sumar a esta inflamación alérgica y factores también como estresores psicosociales, el cortisol, todo ello tiene que ver con el desarrollo de estas enfermedades alérgicas, ¿no? Entonces, la obstrucción de las vías respiratorias se produce debido a una combinación de este infiltrado de células inflamatorias, la producción también de secreción mucosa por nuestras propias células residentes, el músculo liso que se va a hipertrofiar y que por lo tanto va a ser mucho más reactivos, ¿no? Estos cambios pueden volverse irreversibles, ¿no? Con el tiempo, debido a que, como hemos visto, también hay un cambio, hay un engrosamiento de la membrana basal, depósito de colágeno, descamación epitelial y hay una remodelación de la vía respiratoria, ¿no? A lo largo del tiempo, si es que no estamos controlando a nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? Bueno, como en toda enfermedad, básicamente empezamos por una historia clínica detallada, ¿no? Donde son importantes los síntomas, como que el paciente está presentando síntomas, sibilancias recurrentes, tos persistente, que predominante se va a dar, predominantemente los padres manifiestan que es a nivel nocturno, que puede tener una dificultad respiratoria, principalmente cuando hace actividad física o con de pronto el llanto o con la risa, ¿no? Que puede de pronto también el menor referir opresión torácica, o no solamente el menor, sino también las personas adultas, ¿no? La frecuencia también, con qué frecuencia ocurren estos síntomas, es algo también que hay que indagar. Si hay un patrón estacional, si es que es todo el año o si se da por algunas temporadas, y cómo han variado esos síntomas en el tiempo, ¿no? Si hay algunos desencadenantes también son importantes, ¿no? ¿En qué momento es que se dan estos cuadros de tos? Si es básicamente, aunque bueno, Lima no es una ciudad polinizada, pero aún así estamos teniendo
algunos casos por algunos arbustos que pueden estar en nuestra ciudad, pero también en el resto de países tenemos polinización por determinadas plantas, entonces van a haber cuadros clínicos que se van a asociar de pronto a determinados meses del año, y eso podría estar asociado por que justamente en ese momento tenemos polinización de determinadas plantas, ¿no? También que, por ejemplo, los síntomas que están permanentes todo el verano, todo el invierno, están más asociados, por ejemplo, a sensibilización por ácaros. También, como mencionábamos, esa inflamación que se puede dar año tras año genera tal grado de compromiso respiratorio que los síntomas se van a dar también por irritantes ambientales, por ambientadores, por perfumes, por contacto con humo, por exposición hacia áreas que pudieran estar muy contaminadas, por actividad física, por infecciones también. Las infecciones también terminan siendo uno de los elementos que generan una descompensación importante. Entonces, todos esos datos que se van a indagar en la historia clínica nos van a llevar, en todo caso, a esta sospecha de lo que es el asma, ¿no? También una exploración física en donde vamos a hacer en todo caso una auscultación, pero también vamos a evaluar signos de atopía, ¿no? Porque muchos de sus pacientes también, aparte de los cuadros bronquiales, a veces vienen por síntomas respiratorios bronquiales, sin embargo, no hacen mucho detalle sobre los síntomas respiratorios, pero uno cuando comienza a explorar, a preguntar, pues nos vamos a dar cuenta que son pacientes que también son sintomáticos respiratorios de vías respiratorias altas. También podemos ver signos de atopía, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, pueden tener eczema, conjuntivitis, a veces vienen más por el tema bronquial, sin embargo, cuando examinamos también hay síntomas nasales, pues están tan acostumbrados a no tener una buena respiración que ellos vienen, no, yo respiro normal, pero cuando evaluamos tienen unos cornetes grandes, pálidos, hay síntomas oculares que de pronto no lo advierten, sino hasta que nosotros preguntamos, ¿no? También es importante evaluar función cardíaca, sobre todo en pacientes adultos, porque también puede ser un diagnóstico diferencial y entonces los síntomas respiratorios no solamente vienen de origen respiratorio, sino también puede ser secundario a una afectación cardíaca. Como otras pruebas que van a complementar ya nuestro diagnóstico de sospecha que hemos tenido ya con nuestra historia clínica y con nuestra evaluación, pues tenemos la espirometría, ¿no? Eso va a permitirnos en todo caso dar la confirmación de la obstrucción que va a ser reversible tras, en todo caso, la aplicación de un broncodilatador. En los casos que las espirometrías puedan ser negativas, pero tenemos un cuadro clínico bastante claro, pues también se pueden hacer las pruebas de broncoprovocación, que realmente no se hacen en el país, hasta donde, por lo menos no de manera rutinaria. Y otros estudios que se pueden hacer es la medición del óxido nítrico exhalado, aunque básicamente esta es una prueba para seguimiento de control del asma de los pacientes, ¿no? Y también las pruebas cutáneas de alergia o las pruebas de alergia, puesto que muchos de los pacientes con asma tienen un asma alérgica y el determinar, ponerle el apellido de alergia a esta condición también va a ser importante para hacer un trabajo adicional en la mejora del entorno del paciente, ¿no? Tenemos algunas pruebas de alergia que nos van a permitir detectar específicamente cuál es el elemento, si es el ácaro, si es el hongo, si es la mascota, si es el perro, si es el gato, si es el polen, ¿no? Pruebas de provocación, como hemos dicho, básicamente como la prueba de provocación con metacolinas, pero básicamente tengo entendido que no se hace de manera rutinaria porque implica un tema de logística y riesgos también de desarrollar, ¿no? Se pueden también encontrar a la par algunos elementos como una eosinofilia en sangre y tener una inmunoglobulina total elevada. En relación a lo que es el algoritmo de diagnóstico, pues también para un adulto tenemos que, partimos desde síntomas clínicos, pasamos porque se podía realizar una espirometría y pues si esta espirometría en todo caso tiene una respuesta broncodilatora positiva, es un asma. Si esta en todo caso es negativa, en todo caso podrían complementarse con otros estudios, como por ejemplo la medición de la fracción de óxido nítrico, que si este está por encima de 40 también se considera un asma, o si en todo caso tiene pruebas positivas para broncoconstricción, también se van a considerar positivas. En los casos en los que tiene un patrón más que un patrón obstructivo, pero da una respuesta positiva a broncodilatadores, también se considera un asma. Si esta es negativa, pero tiene una prueba que da por encima de 40 para lo que es el óxido nítrico, también es positivo, ¿no? Y si en todo caso, pues iniciamos tratamiento con corticoides y en todo caso, después de 14, 21 días hay en todo caso una mejoría, una reversión, en todo caso en lo que es la espirometría, pues también se considera que es un asma. Esto básicamente para lo que es los pacientes adultos.
Y si hablamos de pacientes pediátricos, pues tenemos aquí que es la historia de tener tos, sibilancias, dificultad respiratoria, presión torácica. Si se puede hacer en todo caso una espirometría que tenga en todo caso una respuesta broncodilatadora, pues es un asma. Si en todo caso no disponemos de una espirometría, a veces en los pequeños es difícil que ellos colaboren para hacer una espirometría, pero en todo caso iniciamos una prueba terapéutica con glucocorticoides o con broncodilatadores de acción corta, y en todo caso hay una mejoría del paciente, una buena respuesta, pues es un asma también, ¿no? Am, y bueno, también en los casos que se pueden hacer prueba de provocación a metacolina, si es que la espirometría ha sido negativa y esta da positiva, pues también es un asma. Es importante evaluar la parte de la alergia. Como hemos dicho, el poder determinar que es alérgico nos va a permitir hacer, en todo caso, cambios en el entorno, en el medio ambiente, reducir la exposición. Y también pudiera ser útil porque pues, son pacientes que pudieran beneficiarse de, por ejemplo, tratamientos como inmunoterapia. Entonces, se podría hacer en todo caso si hay sospecha de que hay un cuadro alérgico a determinados elementos, pues se puede hacer su test de alergia. Si este es positivo y además también hay una concordancia clínica, porque recordemos que un test positivo no implica que sea alérgico. Muchas veces puede ser una sensibilización. Si yo tengo a mi perrito y tengo un test positivo, pero yo interactúo con mi perrito, juego, lo abrazo y no tengo ningún síntoma, pues de momento es solamente una sensibilización. Y puede que en el tiempo se convierta en una alergia, como puede también que en el tiempo se mantenga como una sensibilización y no tenga un cuadro clínico, ¿no? Entonces hay que corroborar que el cuadro clínico se corresponda con la prueba positiva. Sin embargo, al día de hoy sabemos que el asma no es solamente del tipo alérgica. El tipo alérgico es el tipo TGLP2 que hemos mencionado, que van a tener síntomas alérgicos, que va a tener atopía, que vamos a tener sensibilización, pruebas positivas, y que vamos a tener algunos marcadores como la IgE específica positiva, va a tener relación con eosinófilos y neutrófilos, ¿no? Y que van a tener una buena respuesta a glucocorticoides y en casos que no están mejorando pudieran escalarse hacia otros sistemas de tratamiento como el humanizuma, antileucotrienos y otros biológicos para los casos en todo, que no van a resolver, ¿no? Pero también hay un asma de tipo eosinofílica, ¿no? Y en estos casos los pacientes van a tener asociados cuadros clínicos como rinosinusitis, van a tener también póliposis nasal, son pacientes que van a tener en todo caso dependencia básicamente al uso de corticoides. em, o también podrían ser, o simplemente pudieran no responder, ¿no? Vamos a tener también eosinófilos en sangre, en esputo, y estos pacientes, por ejemplo, van a responder de manera satisfactoria para lo que son medicamentos como los antileucotrienos, y también con ellos a veces hay que escalar hacia otros medicamentos como biológicos. También hay otro fenotipo que es la de no tipo TGLP2, y en estos casos van a tener un menor volumen expiratorio forzado en el primer segundo, mayor atropamiento bronquial y antecedentes de tabaquismo, ¿no? En ellos también vamos a tener como marcadores los neutrófilos y estudios de algunas citoquinas como el TGLP, interleuquina 8, y también va a predominar el TGLP 17. Y en estos pacientes se ha visto que pudieran beneficiarse de tratamientos como acitromicina, pero son básicamente para casos distintos de los clásicos que vemos en el día a día, ¿no? El enfoque clínico del paciente básicamente está dirigido hacia identificar los síntomas, la historia de las comorbilidades que pudieran también estar asociados, la exposición hacia alérgenos o factores de riesgo que van a desencadenar los síntomas, y a realizar en todo caso una espirometría para tener como base, ¿no? La clasificación según la gravedad del asma, eso va a depender del cuadro clínico que tenga y también de la función pulmonar. Y en relación a lo que es el control del asma, es importante indicar el tratamiento que nos permita que este paciente tenga un asma controlada, ¿no? Porque hay pacientes que, según el control del asma, podríamos tener a pacientes que están controlados, están parcialmente controlados o que no están controlados, ¿no? También en el control del asma se puede realizar mediante el índice de control del asma, que es el ACT, una herramienta que es útil y nos ayuda en poder tener datos objetivos que nos permitan saber qué tan controlado está nuestro paciente, ¿no? Este ACT, que este cuestionario para el control del asma, implica saber cómo se siente el paciente, en qué medida el paciente en todo caso, ha limitado sus actividades, a cómo en todo caso, otros elementos como
qué tanto síntomas puede tener en la noche, y eso son preguntas para el paciente en realidad, y otros que va a responder en todo caso el cuidador del paciente, ¿no? Si en las últimas 4 semanas, cuántas veces ha tenido síntomas de descompensación, si en las últimas 4 semanas, cuántas veces el paciente ha tenido sibilancias, y en las últimas 4 semanas también, cuántas veces en todo caso ha necesitado usar medicamentos. Dependiendo del puntaje que uno pueda obtener de este cuestionario, pues vamos a tener si el paciente está con un asma controlada, parcialmente controlada o no controlada. Y esto también se valora esto con el cuadro. ¿Qué tan paciente bien controlado va a ser aquel paciente que usualmente no tiene síntomas diurnos o que ha tenido al menos 2 o menos eventos en un mes, ¿no? Que no ha tenido limitación para actividades, no ha tenido despertares nocturnos, no ha habido necesidad de rescate, o al menos dos, pero en un mes, y que en todo caso sus pruebas de función pulmonar van a estar estables y que no ha habido exacerbaciones. Los pacientes que están parcialmente controlados son aquellos que tienen más de 2 eventos diurnos por semana, que les genera limitaciones para actividades, en todo caso que pudieran tener también síntomas o despertares nocturnos, y que ha habido necesidad de tratamiento de rescate al menos 2 días a la semana, ¿no? Y cuyas pruebas también de espirometría van a estar alteradas y ha tenido alguna exacerbación al menos en un evento por año, ¿no? Y el paciente no controlado es quien tiene síntomas diurnos, nocturnos, limitación con actividad física, por lo menos en más de tres o más veces por semana, y que también está requiriendo constantemente el uso de tratamiento de rescate y ha tenido más de un evento de descompensación o exacerbación en el periodo de un año. También es importante en el manejo del asma es hacer nuestros diagnósticos diferenciales, ya que no todo lo que silba o no todas las disneas van a ser asma, ¿no? Puede ser simplemente un evento agudo, una infección, simplemente una neumonía. También el tema del reflujo, ¿no? En muchos pacientes conocidos, sobre todo en los pacientes que se indica como el asma del adulto, muchos de ellos, si uno investiga, podría estar asociado al reflujo. Uno controla el reflujo y el asma se va. Entonces, en estos casos, sí es importante preguntar por síntomas como pirosis, la misma sensación de que regresa la comida, evaluar sobre lo que son los hábitos de alimentación, que de repente son personas que cenan muy tarde, pacientes con sobrepeso, obesidad, pudieras también estar asociado el reflujo, y una vez manejado eso se mejoría, ¿no? Hay una mejoría del cuadro bronquial. También puede ser una disfunción de cuerdas vocales, una EPOC, así que es importante. Bueno, esos son los más comunes. Sin embargo, con relación a diagnósticos diferenciales hay muchísimos, desde cuadros infecciosos, autoinmunes, bronquiectasias, entre otros. Medicamentos también, los pacientes, por ejemplo, con uso de IECAS, pese a que ya lo hayan usado por años, también pueden tener una tos recurrente, que ya está con una serie, se han hecho una serie de estudios, y simplemente el cambiar el fármaco antihipertensivo hace que esa tos resuelva, ¿no? Así que sí es importante. ¿Qué criterios indican que la evaluación, que es un paciente que requiere una evaluación especializada, al menos dentro del mes, tras un episodio importante, ¿no? El paciente que ha tenido una crisis importante, ¿no? Pacientes que tienen en todo caso crisis constantes y que están necesitando atención en reiteradas oportunidades en el servicio de urgencias, pacientes que en cada crisis precisan acudir a hospitalización, un asma grave no controlada, sobre todo en los casos de pacientes que tienen corticodependencia. Hay que investigar también pacientes que otros cuadros, en todo caso como diferenciales, vienen también como la fibrosis broncopulmonar alérgica, o los pacientes con asma grave también son importantes para ser derivados, porque puede ser también un cuadro de aspergilosis broncopulmonar alérgica o una vasculitis. Una paciente en gestación también es importante ser derivada. Paciente que se desencadena sus crisis tras la medicación con AINES o contra determinados alérgenos, o también alérgenos alimentarios, ¿no? Que han cursado con anafilaxia, son importantes ser derivados, porque son pacientes que se necesita dilucidar cuál es el desencadenante, generar un plan de acción, porque eventualmente pudieran tener una siguiente exposición, y los síntomas pudieran ser mucho más graves, ¿no? Pacientes que puedan tener alguna comorbilidad importante o sospecha clínica de alguna otra clínica o cuadro como disfunción de cuerdas vocales, poliposis nasal, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, síndrome de apnea y hipopnea de sueño o solapamiento asma EPOC, ¿no? Son pacientes que sí o sí deberían ser derivados a los especialistas para manejo, porque es un manejo en todo caso mucho más complejo.
Al paciente también es importante mencionarle que hay un plan de acción para tratar las crisis de asma en domicilio, ¿no? Que reconozca cuáles son los síntomas que podrían estarse asociados a una crisis y por lo tanto también el tener a la mano medicamentos como broncodilatadores de acción corta cuando aparezcan estos síntomas, reconocer signos de alarma y en todo caso que puedan tener la disposición para acudir a un centro de urgencias y ser manejados, ¿no? También un patrón de autocontrol por el paciente y también por la familia en la que hay que evitar los desencadenantes que ya están conocidos, sobre todo para los pacientes pediátricos, exposición, por ejemplo, al humo de tabaco, medicación preventiva en forma constante, ¿no? Que tienen que tener un control de manera regular. Como hemos dicho, el asma genera cambios progresivos, hay una remodelación de toda la vía respiratoria y un paciente no controlado es un paciente que tiene mayor riesgo de hacer una descompensación que pudiera llevar a la unidad de cuidados intensivos o una complicación más severa, ¿no? También cambios en la medicación preventiva. Es importante por eso también la atención de manera regular, porque en tanto el paciente va mejorando, también es un paciente que se le puede ir regulando la medicación, se puede disminuir. eh, y una serie de medidas también que van a ser útiles en el manejo de los pacientes, ¿no? En relación a lo que es el tratamiento, el objetivo del tratamiento es básicamente, ¿no?, aliviar los síntomas, mejorar la función pulmonar, prevenir las exacerbaciones y sobre todo mejorar la calidad de vida, ¿no? Recordemos que esta es una enfermedad que es reversible, ¿no? Con el uso de la medicación correcta, el concientizar a a los padres, sobre todo cuando son pacientes pediátricos y en los adultos también, porque está muy em, interiorizado que el uso de los medicamentos, los inhaladores, o los van a volver asmáticos, los van a dejar pequeñitos, los van a descalcificar. Y sin embargo, tenemos esos pacientes que constantemente están con cuadros de tos recurrente, en las cuales son pacientes en los que, porque hacen actividad física, porque corren, porque saltan, tienen cuadros de tos, de sibilancias. Entonces, los padres que hacen, no corras, niño no saltes, niño no juegues. Entonces, a este niño lo terminamos finalmente haciendo un individuo sedentario, con sobrepeso, con ansiedad, y cuando realmente los pacientes bien controlados son pacientes que están haciendo deporte todo el año, inclusive los meses de invierno, están haciendo natación, están corriendo, y realmente un paciente, sobre todo un paciente pediátrico, en realidad cualquier paciente de cualquier edad, un paciente bien controlado, la calidad de vida del paciente mejora, y no solo la del paciente, también la de la familia, ¿no? Porque el niño que no está controlado, los padres están totalmente ansiosos, en donde no duermen, ni el niño no duermen ni ellos, porque no saben en qué momento este menor va a hacer alguna descompensación, van a terminar en una emergencia, el niño va a estar hospitalizado, y realmente brindándole las estrategias de tratamiento, sus medicamentos, el cuidado ambiental, pues son pacientes que van a mejorar su calidad de vida, se van a insertar en actividades deportivas, lo cual también va a favorecer porque va a ayudar a una mejora de la función pulmonar, a una maduración también de la función pulmonar, van a reforzar sus defensas, ya que una de las maneras de reforzar las defensas es mediante el ejercicio muscular, y eso no se va a lograr sino es más que con actividad física. Muy bien. Entonces, como tratamiento farmacológico vamos a usar medicamentos que van a ser los broncodilatadores de acción corta. Y básicamente eso es solo un sintomático. Muchos pacientes cuando se le pregunta, ¿es un tratamiento? Sí, ¿qué usas salbutamol? ¿Con qué frecuencia? Todos los días. O sea, ese paciente no está recibiendo un control de la enfermedad, ¿no? Ya que el salbutamol solo se los menciono, es que el salbutamol solamente le va a proteger, le va a ayudar a despejar un poco la vía bronquial por unas 4 o 6 horas, pero sobre la inflamación de fondo no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? ¿Qué más? Los corticoides inhalados, ¿no? Debido a que el tejido bronquial para estabilizarse requiere semanas de tratamiento. No basta simplemente con jarabitos de una semana, de 10 días. Por último, sabemos que no podemos estarle dando corticoides orales pues de manera regular a los pacientes, ¿no? Es así que la presentación inhalatoria pues es de vital ayuda, ya que se van a requerir semanas, meses para que tenga un buen control de la vía respiratoria, ¿no? Y se pueden utilizar medicamentos como fluticasona, beclometasona, budesonida, ¿no? Entre otros. También se asocian otros medicamentos como los broncodilatadores de acción larga, los LABA, que van a permitir en todo caso que la asociación con los corticoides inhalados reduzcan la necesidad, en todo caso, de aumentar las dosis de corticoide, ¿no? Y que tengan un mejor control de la vía respiratoria. También se usan antileucotrienos y en algunos pacientes, sobre todo que tienen asociados síntomas nasales, o que ya estamos al tope de medicamentos con corticoides inhalados, van a sumar desde otro ángulo de estrategias para tener un mejor control de la vía respiratoria. Y ya para los casos que no están resolviendo y que aún así, que estando con el tope de medicamentos y con todos los cuidados, aún así tienen
crisis, pues existen biológicos, ¿no? El omalizumab y una diversidad de productos que al día de hoy están disponibles y van a ser también de utilidad, ¿no? Entonces, también como parte de las estrategias de manejo es la educación del paciente. Eso es vital, ¿no? Que el paciente conozca cuáles van a ser sus elementos desencadenantes, el que pueda usar correctamente sus inhaladores, el que reconozca tempranamente cuáles son los síntomas o signos que pudieran estar prediciendo ya una crisis es vital, ¿no? El plan de acción, esto básicamente en qué estrategias seguir después de un cuadro según en todo caso la descompensación o el cuadro clínico del paciente, la revisión periódica del paciente para el ajuste del tratamiento, ya que el tratamiento que le puede funcionar en este mes o en 2 meses, si hay un buen control, probablemente se va a poder desescalonar o utilizar menor medicación, ¿no? El tratamiento no farmacológico va a implicar que también es sumamente importante, solo con medicamentos no es suficiente, se requiere el manejo ambiental y es allí para donde se necesita evitar factores desencadenantes y por ello también es importante conocerlos y para ello la evaluación por el especialista y determinar si es de tipo alérgico, cuáles son los elementos que desencadenan la alergia y el manejo de las comorbilidades, ¿no? El paciente que tiene asma y que no maneja su rinitis o que tiene, solamente que no maneja la rinitis, por más que esté con un inhalador, 2 inhaladores, no va a mejorar, ¿no? Recordar que la nariz es parte de la vía respiratoria y también existe un reflejo nasal bronquial. Entonces, por más que esté con un inhalador, 2 inhaladores, si no controlamos la parte nasal, ese paciente probablemente no va a tener un buen control del asma, ¿no? Aparte también hay muchos pacientes que están en todo caso con un tos recurrente, eh, están con inhaladores, pero aún así no hay mejoría. También es importante evaluar otros elementos como una sinusitis, ¿no? Que también son diagnósticos diferenciales en evaluar en estos pacientes. El manejo de las exacerbaciones, pues es importante pues evaluar si son exacerbaciones agudas, en la mayor parte de veces van a mejorar simplemente con broncodilatares de acción corta y corticoides orales, a veces en los pacientes que están cursando con cuadros respiratorios altos, también pudieran tener alguna exacerbación de la parte bronquial, ¿no? Y en los casos graves, pues son pacientes que hay que evaluarlos, tener ciertos criterios que van a requerir en todo caso el manejo de estos pacientes en ambientes hospitalarios o van a requerir oxigenoterapia, ¿no? Y la prevención de exacerbaciones con el uso correcto de la medicación y la evaluación regular de estos pacientes. Como tema de manejo de los pacientes, pues dependiendo del tipo de compromiso que tenga este paciente, ¿no? Si son pacientes que tienen síntomas esporádicos, pudieran utilizarse solamente medicación como em, broncodilatadores de acción corta, si es un evento de pronto por mes, ¿no? Si son pacientes que ya están teniendo, en todo caso, síntomas de manera recurrente, son pacientes que van a ir inicialmente con el uso de glucocorticoides a dosis bajas, ¿no? Y también si solo los síntomas son leves, estos pacientes pudieran en todo caso también beneficiarse por el uso de los antileucotrienos, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? En los que a veces es difícil lidiar con ellos, con el uso de la hidrocámara. A veces esta medicación, que es una medicación masticable, puede ser mucho más fácil de administrar y que permita en todo caso una regularidad, una adherencia hacia el tratamiento, ¿no? Si estos pacientes no están controlando con ese tipo de medicación, en todo caso son pacientes que van a ir a el uso de glucocorticoides en dosis medias y que también pudieran asociarse broncodilatadores de acción larga, ¿no? Sobre todo para pacientes que tienen en todo caso mayores de 3 a 4 años, ¿no? En los menores de 3 a 4 años, pues no usamos los broncodilatadores de acción prolongada. Y en los pacientes, en todo caso, que no tienen un buen control, vamos a ir a dosis, en todo caso, medias o altas de glucocorticoides asociados también hacia antileucotrienos, ¿no? Si estos pacientes no están mejorando, ya son pacientes que deberían ser remitidos al especialista, ya que van a requerir una medicación, en todo caso, mucho más compleja, un seguimiento, en todo caso, más cercano, se van a requerir hacer algunas pruebas y probablemente son pacientes que pudieran ser candidatos para otro tipo de tratamientos, como hemos hablado al día de hoy también tenemos biológicos, si son pacientes de cuadro alérgico, pueden utilizarse otras estrategias, inmunoterapia, entre otros. También es importante monitorizar la correcta técnica sobre el uso del inhalador, ¿no? Recordar que estos medicamentos tienen que ser agitados antes de ser usados,
hay que exhalar, y yo usualmente les digo, usted va a respirar profundo y va a exhalar profundamente unas 2 o 3 veces antes de utilizar el inhalador. Y después, en todo caso, para la colocación, el uso del medicamento hay que exhalar completamente antes de colocar el inhalador en la boca, ¿no? Y luego hay que presionar el inhalador y hacer una inhalación profunda. Hay que retener al menos 10 segundos y para después exhalar, ¿no? El uso de la aerocámara también va a ser de muchísima utilidad, sobre todo porque va a permitir un mayor depósito del medicamento a nivel pulmonar, y también les menciono, use su aerocámara, eso va a permitir una mejora mucho más rápida del medicamento y por lo tanto el desescalonamiento de las concentraciones de los medicamentos y de repente hasta el retiro de los medicamentos, ¿no? Permite un mayor depósito del medicamento y esto aumenta la cantidad de los medicamentos a nivel pulmonar, una mejor coordinación porque en realidad no es tan fácil realmente de presionar y hacer la inhalación, sobre todo en quienes no lo han usado. A veces en los adultos mayores es difícil que ellos lleguen a hacer una inhalación profunda. Entonces ahí el uso de una aerocámara realmente nos va a ayudar muchísimo y van a haber menos efectos ya que va a haber un menor depósito del medicamento a nivel de la boca y de la garganta y por lo tanto la dilución del medicamento y la absorción a vía sistémica es mucho menor, ¿no? También se requiere que haya una limpieza de tanto el inhalador como la aerocámara. La aerocámara se puede lavar con agua tibia, no con agua hirviendo. Las aerocámaras no se hierven, tampoco deberían ser secadas ni por dentro con un pañito o con un papel, porque lo que vamos a hacer es cargar el plástico y que este sistema va a retener el medicamento en su mayor parte en el plástico y no va a permitir la salida hacia la vía respiratoria, ¿no? Los inhaladores también sí son importantes hacer la limpieza de la boquilla de manera regular y revisar periódicamente estos dispositivos también para saber que están todavía con dosis disponibles y no se hayan acabado. ¿Cuáles son los errores más comunes al usar los inhaladores y cómo evitarlos, ¿no? El no agitar. Entonces, siempre es importante, a veces también generarle como hasta información por escrito al paciente, que aunque uno se lo puede mencionar al paciente, es importante también darles tal vez algo por escrito para que permita su repaso y el recuerdo de las estrategias para usar el inhalador, ¿no? Hay que agitar enérgicamente el inhalador antes de usar. Hay que hacer, usualmente también son pacientes que hacen una inhalación rápida cuando deberían ser una inhalación lenta y lo más profunda cuando se usan estos dispositivos. El no hacer la retención de al menos 10 segundos del medicamento y el otro, el mal mantenimiento que se tiene hacia el inhalador y la aerocámara, ¿no? A veces son pacientes que pueden tener una aerocámara que tienen un año, esas aerocámaras ya están todas amarillas, y pues ya prácticamente ese dispositivo ya no es de utilidad y a veces esa es una de las razones por las cuales no hay una respuesta satisfactoria al tratamiento en todo caso estamos teniendo más crisis de las habituales, ¿no? Preguntas frecuentes y consejos finales para el control del asma, bueno, que hay que tener un patrón de acción con los pacientes y como estaba mencionando, a veces es describir, tener un plan de acción por escrito para los pacientes. El ambiente, ¿no? Eso es importante porque como parte del tratamiento de las enfermedades, en ese caso del asma, uno de los pilares es el medicamento, pero el otro de los pilares es el manejo ambiental, ¿no? Si el paciente duerme en una cama, que un colchón que tiene 20 años, con su peluche que tiene 8 años, está alfombrado, esa habitación de esquina a esquina, tiene papel tapiz, las paredes están enmohecidas, no hay manera de que ese paciente mejore por más que esté con 2, 3 inhaladores, con spray nasal, o sea, no va a mejorar ese paciente si es que no averiguamos también el manejo ambiental, y así que eso es algo vital, que los pacientes tienen que ser conscientes y tienen que hacer modificaciones activas y constantemente estar revisando en que esas habitaciones sean sencillas. Yo le digo, lo más práctico es que tenga una cama y un ropero con la ropa que usa en la estación. No hay más cosas en esta habitación. No hay peluches, no hay alfombras, no hay tapizones, camas alejadas de las cortinas o buscar cortinas o sistemas que sean mucho más prácticos de limpieza. No alfombras, no barremos, no sacudimos, no usamos aerosoles. Eso realmente hay que hacer una limpieza del ambiente de manera regular, ¿no? Lo otro también que es importante es el seguimiento, ¿no? Que el paciente tenga consultas periódicas por su médico, eh, porque muchas veces el paciente se siente mejor y de pronto comienza a dejar los medicamentos y de pronto ya viene en el cambio de la estación, lo vemos ya hospitalizado, ¿no? Porque y no ha estado usando medicamentos, no ha estado siguiendo los controles, ¿no? Y la medicación, como hemos dicho, la medicación también es otro de los pilares importantes en el manejo y en el control de esta enfermedad. Como conclusiones tenemos que las enfermedades alérgicas y el asma es una de ellas, van a ser un resultado de la interacción entre factores genéticos, el medio ambiente y la epigenética, ¿no? Y estos cambios que nosotros que se van a es, mm,
de pronto el que una persona fuma y ese humo de tabaco va a tener impacto en todo caso sobre reguladores genéticos y esos cambios que ya se generan en su genoma, en sus genes, de alguna manera también van a ser heredables y su siguiente generación, por más que no fume, de algún modo van a tener ese sello epigenético de esos cambios que ya se dieron en los padres y que ese paciente puede tener cuadro clínico, manifestaciones clínicas, enfermedades, pese a que no tengan la exposición directa, pero su antecesor sí lo tuvo, ¿no? El diagnóstico de asma se basa principalmente en la historia clínica y se deben investigar factores de riesgo desencadenantes y hay algunas y pruebas funcionales también que nos van a permitir corroborar cuál es la función pulmonar y cuán bien está yendo con el tratamiento, ¿no? Las pruebas de función pulmonar son útiles como ayuda diagnóstica en la evaluación de la gravedad y en el seguimiento de la respuesta. Las pruebas de alergia son importantes también para determinar los alergenos que pueden estar influyendo en el desarrollo y también en las crisis y así también van a facilitar un mejor control de su entorno. La educación del paciente es vital, es clave para el manejo efectivo del paciente, ¿no? Si el paciente no está educado, realmente va a dar igual a lo que nosotros podamos dar. Es un paciente que va a regresar constantemente por crisis. Y si es un paciente que no está concientizado, por más que y los pacientes llegan a consulta realmente, y no es la primera vez que alguien les está diciendo que usen inhaladores o que usen estos corticoides inhalados con mezcla de broncodilatadores de acción prolongada. Usualmente son pacientes que después van a sacar su receta que ya se los ha indicado algún colega previamente, pero que no están concientizados. Hay mucha resistencia de pronto a utilizar esos medicamentos y el hablarles claramente que este medicamento va a permitir en todo caso la mejora del cuadro clínico, que es la única manera que ese pulmón se pueda desinflamar, es algo que va a permitir que los pacientes puedan utilizar sus medicamentos de manera correcta y pueden tener un mejor control de la enfermedad. Y un tratamiento adecuado va a permitir en todo caso una mejora de la calidad, no solo del paciente, sino también de su entorno, va a prevenir exacerbaciones y complicaciones graves. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy dispuesta aquí para las preguntas que tengamos, auditor. Bueno, si hubiera algunas preguntas, en todo caso, agradecer a la doctora Janet Carrillo Bermúdez, médico especialista en inmunología y alergia, paz presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología, médico asistente del Hospital Nacional, PNP Luisae, y también organizadora de este curso, ¿no? Tan importante para todos los médicos del Consejo Regional 3 y para los colegas del Perú. Y también reiterar nuestro agradecimiento a la doctora Ibex Sotomayor Carranza, médico especialista en inmunología y alergia y médico asistente del Hospital Militar Central y de la Clínica San Pablo. En el caso que no hubiera una pregunta, quizás algunas palabras pedidas de ambos médicos, o si no, bueno, a manera de comentario, decirle que envío un saludo a todos los colegiados a nombre del Consejo Regional 3, de la decana Frida González y todo el Consejo Directivo, y también de la Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico. Agradecemos de todo corazón a todos los docentes que se están preparando para dictar estas importantes charlas. Este es el quinto curso, Alergia e Inmunología, y la particularidad de este quinto curso que está dictado exclusivamente por médicos especialistas en alergia e inmunología. Y eso ha de hablar de la calidad del curso, la calidad de ponentes, ¿no? Que se tiene mucho cuidado en lo que es el colegio médico como pilar académico para que todos los médicos de Lima y Nacional tengan la mejor información y la mejor experiencia, porque la medicina es información, pero también es experiencia. Bueno, por mi parte, no sé si quieren dar un despido, si no nos despedimos de todos, doctoras, con una manito acá. Y muchas gracias a todos los colegiados por su atención. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias.